Bienvenidos a otro episodio de Legalmente Hablando. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Néstor Arturo Bedoya, especialista en propiedad intelectual, quien nos estará compartiendo todo su conocimiento. Para todos los que quieran seguirlo, pueden encontrarlo en sus redes sociales como @Néstor Arturo Bedoya. Bueno, primero que todo agradecerle a Enderechos por esta invitación. La idea es compartir con ustedes un rato aquí de conocimiento, que sea un espacio un poco más informal, ¿cierto? No tan cuadriculado como tendemos a hacer los abogados a veces. Y no, pues dentro de mis redes comparto dos tipos de, digamos, contenido. Uno como de tips, lo que tiene que ver con temas de emprendimiento, creativos, para que lo puedan aplicar. Y también, pues obviamente sobre los servicios que puedo prestar. Entonces los invito a que me sigan y obviamente también la cuenta de Enderechos. Listo, mi doc, muchas gracias. Vamos a empezar con la primera sección, que son preguntas rápidas. La primera pregunta es, ¿para qué sirve registrar mi marca? Bueno, en redes van a encontrar, o incluso en videos y en la teoría, un montón de cosas que dice que es porque me da un derecho de exclusividad, que otro me la puede robar, que es cierto, yo no voy a decir que no, pero al 90% de las personas eso no les interesa. La verdadera razón por la que uno debe registrar una marca es porque uno tiene la garantía de que no está vulnerando el derecho de nadie. ¿En qué sentido? Uno puede invertirle a una marca, puede posicionarla, pero no sabe si eso se parezca a otra que ya está registrada. Entonces, ese esfuerzo se pierde. Muchos dicen, no, es que si no la registro, después otro la puede registrar. También es verdad, pero incluso desde el principio puede que nazca muerta. Entonces, esa va a ser la principal característica y la que yo le digo a los emprendedores, a los artistas emergentes, bueno, a cualquier persona. Registra tu marca es porque eso te va a garantizar que el día de mañana nadie te va a demandar porque estás infringiendo su derecho. Súper. Vamos con la segunda pregunta. ¿En qué momento debo registrar mi marca? Esto es muy particular porque la gente cree que simplemente es hacer un registro y ya. ¿Cómo así que hacer un registro? Pues ya tengo un nombre que me gusta y lo hago. Primero, no, porque la marca implica una inversión económica, entonces ahí ya tengo que tener definido que realmente me guste, sea porque el desarrollo del branding me gustó, sea porque tengo un nombre que es definitivo que me encanta. Dos, ya sé que esa marca, digamos, le voy a invertir. No invertir en cuanto al tema legal, porque ese es un paso, pero también en posicionarla, en ponerla en otros lugares. Y tres, cuando estoy seguro de qué es lo que voy a hacer con esa marca. O sea, qué productos voy a identificar o qué servicios voy a prestar con eso. Porque hay mucha gente que me dice es que no sabemos si en 5 años queremos vender ya productos de cabello. Ahorita estamos vendiendo llantas, porque me ha pasado. Entonces, ¿cuándo la voy a registrar? Cuando estoy seguro de lo que voy a hacer con esa marca. Listo, perfecto, importantísimo porque muchas veces hay emprendedores que empiezan y dicen, no, es que como yo me voy a posicionar en redes, voy de una vez a registrar la marca y todavía no tienen ventas, todavía no tienen clientes. Entonces, digamos que en este punto sería recomendado registrar o es mejor esperar que ese emprendimiento sea un poquito más consolidado para dar acción a este costo. Por un tema de prevención de riesgo, es mejor registrarla antes. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, para no vulnerar la marca de un tercero. Porque así yo tenga 2 seguidores, si utilizo la marca Coca-Cola, ya estoy en una infracción, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mucha gente me dice, es que yo ya revisé y la marca no la tiene nadie. ¿Pero dónde la revisó? ¿En internet? ¿En Google? No. Eso lo hacemos nosotros, esa búsqueda de antecedentes, para poder permitirle saber si realmente sí. Pero ¿por qué digo que estar seguro? Porque me ha pasado que la gente sale muy afanada, entonces tiene su marca, y a los 2 meses me dice, ay, no, es que ya la queremos cambiar por esta. Entonces cámbianos el registro. Eso ya no se puede. ¿Qué puedo hacer? Solicitar una nueva. Entonces son unos costos nuevos. Y eso se pierde. Como yo soy consciente en el país que vivimos, donde el 96% de las empresas son microempresas, trabajan con recursos limitados. Entonces la idea es hacerlos eficientes, ¿sí? Yo sé que estar pagando 2 millones cada 3 meses no es algo rentable. Es un activo muy importante y con mayor razón tenemos que saber cómo elegir ese momento ideal. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Si recibo una oposición, ¿mi marca será negada? Bueno, ahí digamos que es una oposición. Es cuando yo solicito ya mi marca, la marca pasa una fase de publicación y alguien dice, esa marca se parece a la mía, entonces no me opongo para que la registre. Mucha gente se asusta, pero hay 2 maneras, digamos, de saber la probabilidad de esa oposición. Una, precisamente la búsqueda de antecedentes, porque si antes de yo solicitarla hice una búsqueda de antecedentes, ya sé que hay similar o no. Entonces sé si realmente hay algo muy similar que posiblemente me lo vayan a negar por esa oposición. 2, bueno, y ahí uno como abogado le puede hacer recomendaciones a la persona de, venga, ¿por qué no le añade esta palabra o cámbiale este color o añádale estos otros detalles para diferenciarla de lo que ya existe? Entonces, para que cuando se me opongan, yo ya tenga elementos con que defender esa marca. 2,
También puede suceder que no tenga mucho fundamento la oposición. ¿A qué voy? Hay marcas en Colombia que por posicionarse, o sea, por mantener un control, a veces protegen palabras muy genéricas. Se los digo porque, por ejemplo, un ejemplo es la marca El Rey de los condimentos. Ellos a cualquier marca que tengan realeza, reina, se le oponen. ¿Sí? Eso lo han hecho buscando como posicionar su marca y darle mayor complejidad, pero incluso en muchas ocasiones esas marcas, esas oposiciones no las consideran. Entonces, no necesariamente eso va a implicar que te nieguen la marca. Pero sí es importante primero contestar y dos, contestar con asesoría. Porque mucha gente dice, es que eso no se parece, entonces voy a contestar que no se parece. Pero realmente, ¿cuál es el fundamento de eso? El fundamento jurídico. Aún incluso los mismos abogados, no todos los abogados saben cuál es el fundamento jurídico. Entonces, es muy importante contar con asesoría. Vamos a la cuarta pregunta, y ese es un tema muy importante, y es ¿cuáles son los contratos más comunes de la industria musical? Bueno, ya pasando un poco a lo que es el tema de entretenimiento, ¿cierto? Porque la gente en propiedad intelectual y hasta los mismos abogados lo identifican mucho con marcas, ¿no? Nosotros hacemos un montón de cosas muy chéveres. Como yo te decía, para mí es el lado divertido del derecho. Entonces, dentro de eso está la asesoría de artistas. La gente se imagina que los únicos que pueden pagar un abogado o que deben tener asesoría es, no sé, un artista ya muy grande, un Carlos Vives, un Karol G, Maluma. No. Desde el principio se debe proteger, digamos, eso. Ahora, ¿cuáles son esos contratos esenciales? Yo diría que hay muchos, porque ustedes pueden hablar de un split sheet, un contrato de distribución digital, pero hay dos que para mí son fundamentales. Uno es el contrato de edición. ¿Qué es eso de contrato de edición? La gente, edición tendría a pensar como cuando edito un video. No, edición es representación. Entonces te hacen un contrato donde esa persona te paga por grabar algo, te da un dinero y ellos se encargan de la explotación. Entonces esos dineros básicamente le van a la disquera, que sería la editora, o te dan un porcentaje. Ese es uno de los contratos más importantes. Y hoy en día hay un segundo contrato que es muy similar, pero con mayor alcance, que se llama el contrato 360. ¿Qué es el contrato 360? Pues como su nombre lo indica, un contrato que, digamos, regula todo de manera íntegra el proyecto musical. Entonces no solo te regula las grabaciones, sino, por ejemplo, los conciertos, el booking, cómo se captura eso, la boletería, los derechos de imagen de ese artista, las marcas de ese artista. Y en el 360 se da todo eso. Entonces, digamos que para no tener que irnos a un contrato de marca, el contrato 360 ya te regula esa situación. Súper interesante y teniendo en cuenta ahora que hay tantos artistas emergentes acá, sobre todo en la ciudad de Medellín y a nivel de Colombia, que tengan esa claridad de la protección de esos derechos y que también accedan a esta asesoría, porque muchas veces ahorita antes de empezar hablábamos que hay muchos artistas emergentes que en pro de buscar ese patrocinio o ese impulso económico hay veces firman contratos que son para nada beneficiosos a sus intereses. Totalmente. Incluso lo que pasa muchas veces es que entenderlos es complicado. No necesariamente el contrato es complicado porque puede ser un contrato de 3, 4 páginas, no es algo extenso, no está en Arial 8, está grande, normal, pero los términos puede que no sean muy fáciles, ¿cierto? Por ejemplo, identificar la diferencia entre productor y compositor o entre intérprete o entre los derechos de explotación como tal de la composición y los derechos de comunicación pública. Entonces, eso sale ahí y la gente le dice, no, es que usted puede ser el compositor y yo soy el productor, entonces tranquilo que yo quedo con los derechos de productor, pero eso puede implicar, por ejemplo, ser ya el dueño de la grabación. Entonces, cuando suene esa canción le dan a pagar a la otra persona. Esto no es tanto para decirles a la gente, aprenda a diferenciar qué es un productor, qué es un compositor, porque eso ustedes ya lo saben, pero en lo jurídico no tanto. Es más para que se busque el acompañamiento y puedan tener la tranquilidad de que firman algo que realmente los beneficie. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de firmar un contrato de patrocinio? Este es muy bueno porque, pues, para que un artista, hay artistas muy afortunados, muy talentosos, que por sí mismos pues hacen una carrera independiente y logran llegar. Pero lo común en la industria es que haya alguien que invierta, ¿cierto? Que tenga un capital inicial. Entonces, cuando hacen ese tipo de contratos de inversión o de patrocinio, va a haber, digamos que varias cláusulas a tener en cuenta. Uno, obviamente el dinero, pero en razón de qué te van a pagar ese dinero. Porque mucha gente cree que cuando le dan el dinero es simplemente por grabar su voz o por interpretarla. Y muchas veces realmente eso es un préstamo, o sea, en el contrato queda como un préstamo, donde esos 50 millones, 100 millones de pesos se van a pagar de las regalías de esa canción. ¿Cierto? Entonces, primero tener en cuenta el concepto del valor y en razón de que te están pagando. Dos, la exclusividad.
¿Por qué? Es normal tener una exclusividad. Nadie va a poner a un artista al que yo le mete una plata para que después él pueda hacer lo que quiera con esa canción o después pacte con otro. Pero, ¿cuál es el alcance de esa exclusividad? ¿Va a ser a 20 años, a 30 años? ¿Qué pasa si la persona no me sigue invirtiendo? Entonces le invierte a una canción y ya yo no puedo volver a cantar porque no me quiere invertir más y mi proyecto no va a crecer. Entonces la exclusividad es la segunda. Y la tercera va a ser cómo va a funcionar el tema de la distribución. Tanto en porcentajes, si a ti te va a tocar algo de esa distribución, sean un porcentaje del 10, 20, 30, lo que sea, o se lo va a quedar completo la otra persona. Y dos, cómo va a funcionar y en qué países. O si esa persona se va a encargar de representarte simplemente ante algo que se llama las distribuidoras digitales, que ellos ya se encargan de encoble en plataformas, pero también si van ante Saico y Asimpro, si van ante otras entidades. Perfecto, no, importantísimo. Entonces, toda esta asesoría para esas personas que van a tomar esa importante decisión de firmar un contrato de patrocinio, que sepan que es lo que están firmando, porque imagínate atarse a 10, a 15, a 20 años y qué pasa, lo que decías efectivamente, si la persona deja de invertir o simplemente deja de interesarse en el proyecto, sería una carrera pausada como le pasa a muchas personas lastimosamente por la falta de asesoría previa. Vamos con la otra pregunta. ¿Puedo renunciar a ser el autor de algo que yo mismo creé? Canción, libro, fotografía. Bueno, aquí hay que entender algo. Cuando yo creo algo, por ejemplo, soy el compositor de una canción, a mí nadie me puede decir que yo renuncie a eso. En Colombia, porque en Estados Unidos sí se puede. Yo le puedo pagar a alguien que me componga una canción y yo decir que es mío. En Estados Unidos se puede, en Colombia no. Porque nuestro régimen, digamos, de derechos de autor no lo permite. Hay una cosa que se llama los derechos morales y te dicen no. Si usted es autor, eso es irrenunciable. Pero, y aquí va lo importante, es una cosa que me reconozcan como autor y otra, los beneficios que yo recibo de escribir esa canción. A eso sí, no tanto, pues una cosa es renunciar, que lo podría hacer, pero también puedo negociar con eso. Entonces yo escribo esta canción, se la vendo a un tercero, o le vendo los derechos sobre la canción que yo grabé y esa persona recibirá los réditos de eso. De hecho, ustedes no sé si han visto, sobre todo en vallenato, hay artistas que dicen que de entrada por componerte una canción te cobran 50 millones, 80 millones. Eso perfectamente se puede hacer. Obviamente dependerá pues de el reconocimiento del cantante o del compositor. Pero eso perfectamente se puede hacer. ¿Yo qué no puedo hacer? Que si yo te compro una canción a ti, entonces yo la grabo y yo la exploto y yo recibo porque firmamos un contrato donde yo tengo los derechos, pero yo no puedo decir que yo fui el compositor, siempre te debo mencionar a ti. ¿Por qué es importante esto? Porque desafortunadamente sí me he dado cuenta en la industria que esto pasa mucho, pues porque no les conviene poner a un tercero que no está reconocido, sino decir que es el artista principal. Muchos no, digamos, inician el conflicto porque eso puede causar que no lo sigan contratando para esas composiciones. Pero ¿dónde está el problema? Si algún día esa persona que, digamos, aceptó, entre comillas, no ser reconocida, quiere poner problema, lo puede hacer. Y no en razón a lo que generó esa canción, en dinero, en regalías, sino a una cosa que se llama la vulneración de su derecho moral. Y cuando esa afectación se da, hay un lugar a una indemnización. Ha habido casos no solo en canciones, sino que se ha dado hasta en software, porque el software también se protege por derechos de autor. Toda la gente crea un programa y algo que pues uno no sabe quién hizo Windows como tal, uno sabe que es Microsoft y ya. Pero si la persona quisiera poner problema, pues perfectamente podría solicitar una indemnización. ¿Qué pasa? Que en el momento que la canción o el software o algo inicia, pues la gente acepta muchas cosas. Pero en 3, 4 años que vea que ya pegó, que vea que es muy rentable, va a decir, no, es que yo me merezco que me reconozcan. Y ahí es donde llega el conflicto. Perfecto. Vamos con la última pregunta de esta sección de preguntas rápidas y es, ¿para qué sirve Saico y Asimpro? Bueno, resulta que cuando yo canto, cuando yo compongo una canción, por ejemplo, y la canto, yo pues puedo recibir una remuneración por eso. Supongamos yo grabo un sencillo y lo publico en una discoteca. Entonces, por sonar ahí, a mí me deben pagar algo. Yo tengo dos formas de cobrar eso. Una, pues yendo a la discoteca, pero imagínate yo yéndome a todas las discotecas de Medellín cobrando. O dos, hacerlo por una entidad que se llama una sociedad de gestión colectiva. Por ejemplo, Saico y Asimpro. Saico que reconoce a los autores y compositores. Entonces, los que hicieron la letra y los que hicieron la melodía, básicamente. ¿Y qué reconoce Asimpro? Los intérpretes. Entonces, por ejemplo, la voz de esa persona. Eso puede coincidir porque hay autocompositores, por ejemplo. O cantautores, perdón. Pero puede que no coincida. Entonces ellos tienen ese listado de esas personas de quienes son los titulares. A veces sí puede ser uno, ¿cuál? La disquera a veces hace ceder los derechos de absolutamente todo. Entonces esas entidades son las que se encargan de recolectar esos derechos. Para eso me sirve, si soy artista. Si soy empresario, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con el negocio, pero tengo una discoteca.
a ellos les debo pagar unos derechos que se llaman la comunicación pública por poner esa música. También dependerá si hay otro tipo de derechos involucrados. Ejemplo, yo tengo pantallas donde pongo los videos. Hay otra entidad que se llama Ejeda a la que le debo pagar por eso. Entonces, para eso sirve Psycho Simple. No es porque sea la entidad más maravillosa, no es porque sea genial, no es porque yo tenga algún negocio con ellos. Es porque de alguna manera tienen, digamos, un derecho legal, una presunción de que ellos representan a los artistas. O sea, para que no me representen, yo tengo que decir que no me representan. Contrario a lo que es normal, por ejemplo, en un abogado que me da poder. Y ellos pueden ir a cobrar ese dinero. Y como tienen la capacidad de cobrarle a todo el mundo, pues no me toca estar yendo discoteca por discoteca, restaurante por restaurante, viendo si sonó mi canción. Perfecto. Y para que se haga, digamos, esta recolección o este cobro por ese uso, los artistas o las personas que se les hace ese pago tienen que pagar a Psycho y Simple. No, tienen que asociarse. Como se llama, es una sociedad de gestión colectiva, uno entra como asociado. Incluso para ser asociado, no es, por ejemplo, ya tengo una canción y me asocio. Tengo que tener un catálogo más o menos de 20, 30 canciones, dependiendo pues si es autor o compositor o si es productor. Y lo que pasa cuando me asocio es que Psycho cobra el dinero y va a retener una suma por esos gastos de administración y cobro. Sí, pero no es que yo le va a pagar algo. Al revés, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Que si, por ejemplo, mi canción no sonó, pues ellos no me van a pagar. Pero no es que yo les quede debiendo porque me representaron. No, simplemente ellos sacan su dinero de ahí. Perfecto. Vamos a la sección 2, que son preguntas un poquito más complejas y más largas. Y acá ya vi la primera pregunta que me pareció súper interesante. Y es el caso de Karol G con el registro de la marca El Callejón del Gato. ¿Qué fue lo que pasó? Que vimos que se le opusieron al registro de esa marca. Bueno, resulta que fue hace unos meses que Karol G dijo que iba a hacer una discoteca en Provenza que se va a llamar El Callejón del Gato y ella solicitó la marca. No había marca similar. Pero a los 4 días se solicita otra marca que es El Callejón del Gato y se le oponen con base en ese registro posterior porque dicen que hay un grupo musical de aquí de Medellín que ya funcionaba como desde el 93. Ellos dicen que ellos tuvieron un bar en esa época y que lo cerraron, pero que han seguido operando como banda musical y que en esa medida hay por allá una causal en la ley, la decisión andina, donde nos habla de el nombre comercial. Entonces, cuando yo uso el nombre comercial, no una marca, sino así, por ejemplo, yo presto servicios como Néstor Arturo Bedoya, se podría hacer mi nombre comercial, pues yo me puedo oponer, ¿cierto? Entonces, ellos se le oponen a esta marca y dicen que no se debe conceder porque afectaría los derechos que ellos tienen. Perfecto. ¿Qué probabilidades de éxito tiene el artista de ganar este caso? Bueno, voy a aclarar algo y es que yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos porque yo me leí el expediente y realmente me parece que la oposición no tiene mucho fundamento y les voy a explicar por qué. Ellos dicen, bueno, el nombre comercial, a la diferencia de la marca, cuando yo tengo una marca, la única manera de que yo tenga protección legal de una marca es porque la tengo registrada. El nombre comercial se protege con el uso. Entonces, en la medida que yo lo esté utilizando, lo tengo, así no tenga registro, ¿cierto? Y si paro de utilizarlo, lo pierdo. Entonces otro lo puede empezar a utilizar. ¿Qué pasa en este caso? Que los opositores presentan unas pruebas que a mí me parece que son muy insuficientes, porque ellos presentan primero unos pantallazos de redes sociales, donde ellos prestan como esos servicios musicales, y 3 cuentas de cobro, en la cual pues tienen, digamos, restringido o censurado el valor por las que lo hicieron. Son 3 cuentas de cobro en la que prestaron unos servicios más o menos en un lapso de 2 años, como 4 o 5 veces. O sea que era como cada 4 o 5 meses. ¿Qué pasa? Eso podría dar lugar a una negación si fuera una banda reconocida. Y no es que esté desvalorando o eso, sino que tiene que ser, porque de pronto en otros casos sí se ha dado. Si por ejemplo yo fuera a registrar los Beatles y no estuviera registrada en Colombia, pues muy seguramente me la van a negar porque todo el mundo los conoce. La misma Karol G, si no estuviera registrada, no lo recomiendo, pero digamos que no estuviera registrada y yo lo fuera a registrar, pues me la van a negar. Pero en este caso, ese del Callejón del Gato, yo no veo que haya un reconocimiento muy amplio, incluso porque las cuentas que ellos tienen en redes sociales tienen 200, 300 seguidores. Entonces, digamos que su alcance es demasiado local para hablar de un reconocimiento muy amplio y en esa medida yo creo que no va a ser una oposición que prospere y la marca sí va a ser concedida a Karol G. Doc, y acá una pregunta. ¿Tiene algo que ver el tema de la destinación del uso de ese nombre? O sea, que Karol G lo va a utilizar para un restaurante o para una discoteca y ellos lo utilizan para una agrupación musical. Sí, digamos que hay 2 cosas que tienen que ver. Las marcas, cuando yo tengo una marca, esa marca no se va a usar para registrar todo, por eso les decía que definir productos o servicios, porque hay unas cosas que se llaman las clases. Yo registro una marca en una clase
hay hasta 45 clases. Pero normalmente lo normal es registrarla en uno o dos, pues para negocios pequeños. Obviamente si yo soy el éxito, pues tengo productos de todas las 45. Bueno, productos hasta la 34 y servicios hasta la 40, de la 35 a la 45. Entonces puedo tener casi todos. Pero yo registro en uno o dos. ¿Qué pasa? Que el nombre comercial tiene que tener relación con esos servicios que que la otra marca está intentando registrar. Lo que pasa es que hay una cosa, no necesariamente son los mismos, pero hay algo que llaman servicios complementarios. Ejemplo, es muy normal que en los restaurantes en las discotecas obviamente ponen música y en los restaurantes que haya música en vivo, son servicios complementarios. Entonces, si bien no son idénticos, cuando algo se parece, la gente los puede asociar. De la misma manera que si, por ejemplo, yo soy abogado y hay una marca idéntica que vende, por ejemplo, libros de derecho. No son la misma clase, pero si hubiera una marca de libros en derechos no relacionada contigo, igual la gente dice, debe ser de la abogada Diana Pérez. Bueno, vamos a un segundo tema también muy interesante y es de tema de futbolistas. Los nombres de los futbolistas como marca. Caso de Vinicius y Falcao. Esto es un caso bastante interesante y que incluso nos sirve para el anterior. Porque es lo mismo, bueno, en el otro era el Callejón del Gato, pero aquí son los nombres de las personas como tal. Entonces, primero vamos a hablar del caso de Falcao, ya es un caso, digamos, fue hace algunos años, no pocos, donde alguien solicitó la marca Falcao en el 2013 y la marca no estaba registrada en Colombia. Entonces, alguien la solicitó, no tenía que ver con el futbolista. Entonces, el futbolista se opone, no con base en que tenga un registro previo, sino primero en que era un nombre muy reconocido y dos, que podía afectar sus derechos como persona natural, ¿cierto? Entonces, que la gente, si además que era una marca que estaba solicitando para identificar implementos deportivos, pues ropa en general, pero dentro de eso va la ropa deportiva, las sudaderas, los guayos, todo eso. Entonces, que lo iba a asociar con eso. La defensa de los que solicitaban la marca era que no, que Falcao era un nombre, que además tan era así que a él le habían puesto Falcao por un futbolista brasileño, entonces que él no se podía apropiar de ese nombre, y que además pues Falcao tenía un significado que es halcón en portugués. Entonces, que como era ese significado, pues no se lo podían negar. Pero aquí pasa algo muy particular y es que la SIC les dice, pues la Superintendencia de Industria y Comercio les dice, no, primero, cuando son nombres hay que revisar dos cosas. Uno, si es un nombre común o si es un nombre poco común. Porque una cosa es registrar Juan Gómez, que seguramente habrá 1000, o Lina Gómez, y otro es registrar Falcao, donde en Colombia conocidos son dos. El papá de Falcao y Falcao. Entonces, decir que es que lo hicieron que no, que es que porque se llama halcón o eso, no tiene sentido porque es un nombre muy característico. Y además de una persona excesivamente reconocida, porque en el 2013 ya Falcao ya había jugado en el Atlético de Madrid, ya había jugado en el Porto, ya era un referente de la selección Colombia. Entonces, decir que no lo conocían o que no tenía relación, sí estaba muy dado a que se iba a aprovechar. Entonces, en esos casos de personas reconocidas, se protege ese derecho. Ya cuando es un nombre común, por ejemplo, no sé, Juan Gómez o Lina Giraldo o algo así, hay que revisar primero si hay registros previos y qué tan característico es. Entonces, en ese caso, simplemente, si no había algo similar, por ejemplo el de Juan Gómez, pues posiblemente consiguieran la marca. Y en este caso, ¿qué pasó con la marca de Falcao? Precisamente se la negaron a las personas que la solicitaron. Posteriormente, Falcao, obviamente, en una acción defensiva también la solicita. Entonces, a él sí se la conceden. No la solicita como persona natural, sino a través pues, de su empresa que maneja sus medios y su marketing y pues ya conserva, digamos, esa protección. Doc, y ahora cuéntanos del caso Vinicius. ¿Qué pasó en particular con este caso? Bueno, ese no fue un caso aquí en Colombia, fue un caso en la Unión Europea, en España específicamente. Alguien solicitó la marca Vinicius sin estar relacionada con el jugador. Él se defendió cuando se le opuso Vinicius como tal, diciendo que Vinicius es un nombre muy común en Brasil. Incluso mostraban que eran miles de personas las que tienen el nombre. Entonces que pues no era justo que a él se la negaran o que no se la concedieran sabiendo que pues había tantas personas en el mundo que se llamaban así. La oficina de marcas de la Unión Europea le dice eso no es verdad, parecido a lo que pasó con Falcao, porque si bien es cierto que en Brasil puede ser un nombre común, en España no es un nombre común. Entonces usted no puede venir a decir que por esa diferencia ya le debemos conceder el registro. Además, estamos hablando de un jugador con un reconocimiento mundial y por esa razón, pues no lo concedieron, ¿cierto? Además,
importante aquí, Vinicius es un jugador de los que más marcas registradas tiene. Él no tiene Vini Baila Vini, Vini 7, tiene muchos registros, él protege mucho su propiedad intelectual. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese caso. Súper. Vamos a esta pregunta que va direccionada a lo que hemos venido conversando y es, ¿los futbolistas pueden proteger su nombre como marca? No solo los futbolistas, yo diría que cualquier artista o persona con algún reconocimiento, sea deportista, artista, incluso solo personas, digamos, figuras públicas, lo deben hacer. Con las bases que vemos acá. Si es un nombre muy característico, obviamente se protege con ese nombre característico. Por ejemplo, Shakira, Falcao, Juanes, son nombres que digamos bueno, Juanes no es el nombre de él, pero digamos su nombre artístico. Pero si no es así, por ejemplo, no sé, en estos días vi una marca que negaban con base en una solicitud de una señora que llamaba Rocío Reina, y hay una artista reconocida en México, yo no la conocía, que se llama Rocío Reina. Entonces lo negaron con base en ese reconocimiento. ¿Qué pasa? Hay que proteger el nombre completo, idealmente si tiene algún tipo de logo, entonces si tiene un logo para poder asociarlo a ese nombre, pero perfectamente se puede proteger y no solo se puede, es que se debe hacer. ¿Y qué pasa en esos casos que un futbolista, artista o persona que quiera proteger su nombre tiene un nombre común, muy común, general? Precisamente ahí lo que hacemos es darle distintividad. ¿Qué es la distintividad? Esa es una característica que tienen las marcas para poder identificar productos o servicios. ¿Cuándo no tienes distintividad? Cuando, por ejemplo, yo quiero registrar una marca de guayos que se llame fútbol. Entonces eso no, porque esa es la función que cumple el guayo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para darle distintividad? Hay una distintividad adquirida si la persona es muy famosa. Entonces, puede que haya muchos David Ospina, pero yo solo conozco a uno. Entonces, eso es una distintividad adquirida. O son, por ejemplo, futbolistas que apenas están comenzando o artistas que apenas están comenzando y tienen un nombre común. Entonces, vamos a darle distintividad como añadiéndole un logo. Entonces, una figura que acompañe ese nombre, darle un tipo de letra especial que identifique a David Ospina, pues para el ejemplo, el David Ospina no famoso. Y también podemos hacer, por ejemplo, su firma, registrarla, podemos registrar su imagen como tal, ¿cierto? Para su fotografía y demás. Incluso ya hay otras marcas que van más allá, porque por ejemplo el Pío Valderrama es un nombre muy característico, pero él tiene registrado el todo bien del Pío Valderrama. No quiere decir que nadie más pueda decir todo bien, pero ese todo bien asociado con él, nadie más lo puede decir en la forma que él lo dice. Listo, Doc, perfecto. Vamos cerrando todo lo que tiene que ver con tu área de experticia. Súper interesante y súper entretenido todo lo que ha sido esta conversación. Y quiero hacerte una pregunta que siempre les hago a todos los invitados y es que nos compartan situación bizarra, caso extraño, cliente excéntrico que te haya tocado en el ejercicio de tu práctica profesional. Bueno, yo tengo que decir algo muy particular. Y es, aunque mi área es la área divertida del derecho, como yo trabajo en litigio en temas de infracciones, de marcas, derechos de autor, patentes, bueno, diferentes temas, yo creo que en el litigio es donde se presentan las situaciones más particulares. Entonces me han pasado varios. Y uno que a mí me parece muy particular porque es como casi que presenciar un milagro en una audiencia. Y es, pues obviamente, los abogados no debemos ser groseros, ni mucho menos, pero sí debemos tener un punto, digamos, de agresividad al momento de interrogar. Cuando digo agresividad no es insultar, no es gritar, digo que las preguntas deben ser lo suficientemente conflictivas para demostrar lo que uno pretende demostrar, sobre todo con personas difíciles. Pero llego yo a una audiencia y la contraparte era una señora como de 90 años. Pues lo voy a decir para los que de pronto no son abogados o no litigan, y cuando uno llega a la audiencia, pues lo primero que tiene que hacer es presentarse, identificarse con su cédula y todo. Entonces le dicen a esta señora, ella iba con un tapabocas, que por favor se identifique. La señora no escuchaba, vamos a hacer una audiencia virtual, entonces por computador, que no escucho ni hablaba así. Y yo, ay Dios mío, esta es la señora que me toca interrogar, yo no soy capaz. Entonces, no, y hasta la jueza le dijo, por favor señora, hable más duro, no le estoy escuchando, y no le entiendo. Y, bueno, como media hora y mientras identificaba solo parecía su nombre y número de cédula. Cuando no habíamos pasado al interrogatorio, sino que dijeron, ¿hay alguna propuesta de conciliación? Porque normalmente es lo que se hace en las audiencias no normalmente, el Código Penal de Proceso lo establece así.
Entonces dicen, hay una propuesta de conciliación, como nosotros éramos los demandados, pues yo ya había hablado con el cliente para que tuviéramos una propuesta y ver si podíamos evitar el litigio. Como todo eran unas pretensiones económicas, básicamente la contraparte quería 300 millones, el cliente está dispuesto a llegar hasta 200. Entonces yo dije, por supuesto que la tenemos. Pues dijo, ¿cuál es la jueza? ¿Cuál es su propuesta? Y yo, son 200 millones de pesos, un solo pago, se hace inmediatamente o se le transfiere un apartamento que tenía pues el... Inmediatamente pasó un milagro porque esta señora contraparte que no podía hablar, que no escuchaba, dijo, ¿cómo así que me van a pagar 300 millones de pesos? Ve, 200 millones, yo no puedo aceptar eso, yo vivo de eso, ¿cómo me va? Yo dije, wow, esta señora se recuperó. Fue algo súper particular. Y eso me enseñó, porque ya me ha pasado varias veces, que normalmente no es que uno deba desconfiar de la gente, pero ese tipo de situaciones en audiencia muchas veces lo hacen para que no les dé lástima. Por ejemplo, esta anciana me ha pasado, pero me ha pasado también con las contrapartes que lloran. Un señor de una infracción marcaria, él decía que es que él nada le había pegado hasta que hizo una marca que era muy similar a la de un cliente, que solo se había hecho 5 millones de pesos, que eso no era nada, que él la dejaba de usar, pero que por favor no le hicieran nada. Y a quien yo representaba, que era una empresa, pues no quería mucho el conflicto, pero a mí eso no me convenció mucho. Yo le dije, está bien, pero nosotros necesitamos saber el alcance de la infracción. Díganos usted a quién le vendió, quiénes son sus distribuidores. Y me dijo, no, porque si yo hago eso, usted los demanda. Y yo, no, porque yo solo necesito saber el alcance de la infracción y mi cliente para saber hacer un control de si usted va a dejar de infringir realmente. Y con eso firmamos el acuerdo. Pues me pasó el acuerdo, o sea, me pasó el listado y las ventas y de 5 millones pasó a 300 millones de pesos. Después de que lloró, que dijo que es que él no había hecho nada malo. Y pues yo creo, pues no sé quién vea el video, pero para mí 300 millones de pesos es un dinero demasiado alto. Y en Colombia alguien que se gane eso al año y él se lo ganó en 3 meses con una infracción. Entonces, hay esas personas que lloran, yo realmente ya cuando las veo, no sé si, no voy a decir que dejo de ser empático o eso, pero ya me da cierta sensación de que me están engañando. De que son más usados como maniobras dilatorias, como... Y miren que son en casos porque, por ejemplo, me dirán, ay, pero cuando es un tema de divorcio, pues yo no hablo de eso porque no lo conozco, no lo he manejado, no es mi área, pero en lo que yo conozco de propiedad intelectual sí me ha pasado que normalmente las personas que llegan a uno como que no, nosotros no queríamos, no, me están engañando como hicieron la infracción. Y cuando vamos a la realidad, mira lo que pasa. Efectivamente sí se lucran de manera económica, saben que hicieron un uso indebido y al momento de afrontar las consecuencias es que ya por favor, por piedad, por compasión. Y definitivamente nosotros tenemos que ser demasiado delicados con esa información y sobre todo con analizar a las personas, porque lastimosamente es algo que sí pasa de manera frecuente, que tratan de utilizar un papel o de tratar de desviar el centro de lo que estamos tratando por medio de situaciones como esta. Además, yo creo que también entender que hay un derecho en discusión, por ejemplo, pues uno lo que va a defender es ese derecho. No tiene que hacer trampa, no tiene que ponerse grosero, no tiene que hacer algo así, pero el centro de uno es la defensa de ese derecho. Esas otras situaciones que son humanas, que pueden suceder, es la persona que le llora, pues eso hace parte y esa molestia, pero no es el tema a asumir, ¿sí? Porque uno llore o no llore no quiere decir que infringió o no infringió. No quiere decir que el juez no lo va a condenar, ¿sí? Eso, ese como eso tan cinematográfico que la gente se imagina ya que van a dar un discurso y entonces el juez va, o un jurado que en Colombia no existe, entonces va a cambiar. Eso no va a pasar. Y venimos muy dañados de la Rosa de Guadalupe que dicen, vea, traje el testamento en una servilleta y él antes de morir me lo dejó todo. Sí, pero eso no obedece a la realidad jurídica. Listo, Doc. Para ir cerrando, vamos con recomendaciones que puedas dar a abogados, a colegas que también están empezando en este mundo digital o a esos estudiantes que ya están próximos a graduar y empezar en su vida profesional. Bueno, lo primero es no usar mocasines sin medias. Eso es una falta de respeto con la profesión. Si quieren no usen corbata, yo no uso corbata normalmente a menos que esté en audiencia, pero un mínimo. Pero ya volviendo a eso pues como gracioso, pero ya realmente, primero, yo no sé por qué en el litigio nos forman que
Solo si el otro cede absolutamente o es condenado absolutamente en todo, es una victoria. Entonces uno cuando está empezando piensa que tiene que ser pues ya llegar a acabar al otro y eso impide o que se llegue a un buen acuerdo o que las pruebas se perfilen bien dentro del proceso. Entonces ese es un consejo, no es un proceso adversarial como lo llaman, somos adversarios, pero no quiere decir eso que es que entonces en una negociación yo tengo que hacer que el otro ceda absolutamente a todo, porque precisamente la finalidad de una negociación es que las dos partes cedan, si no, no hay negociación posible. Eso. Dos, no tenerle miedo a litigar, que los abogados le tienen mucho miedo a litigar, así digan que no. Eh, no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerles mucho juicio y respeto en cuanto hay que estudiarlo. Porque también me ha pasado que llego a audiencias, yo empecé a litigar, yo también soy especialista en procesal civil, en propiedad intelectual, porque vea que la gente sabe mucho de propiedad intelectual, pues los abogados, pero no saben litigar. Entonces los procesos se caían por no saber procesalmente llevarlo. Entonces ese es mi otro consejo. Y para el tema de la creación de contenido, posicionamiento en redes, yo creo que se nota cuando un abogado sabe y no sabe en algo que los abogados entienden al revés. ¿A qué voy con alguien que sabe y no sabe? Yo he visto videos y por eso yo empecé a hacer contenido, porque yo veía que los videos de propiedad intelectual eran muy técnicos, ¿cierto? Entonces, la marca es un derecho de exclusividad que se concede por 10 años, el cual te permite. Yo escucho esos 5 segundos. Si no soy abogado, digo, ¿qué? ¿Y eso para qué? No, es que la marca te permite utilizarla y así tú vas a estar tranquilo y porque tu negocio no es proteger nada, no es registrar marcas, tu negocio es vender esas marcas o esos productos que le identifican. Entonces, no es que perdamos seriedad por hablar sencillo, ¿cierto? Tampoco les digo que hablen ordinario, digan groserías o cambien los términos y confundan a la gente. No, simplifíquenlos, háblenlos más del día a día. Porque eso no solo es efectivo para crear contenido, eso es efectivo para cualquier cliente. Si a ustedes el día de mañana un cliente, ustedes le hablan muy enredado, al final te va a decir, doctor, ¿pero qué hago? O sea, sí, muy bonito el concepto, muy bonito la norma, muy bonito todo lo que me dijiste, pero al fin se puede o no se puede. Y eso es lo que él quiere saber. Entonces, hablemos sencillo. Y dos, sobre todo para los que están estudiando, procuren tener experiencia práctica antes de graduarse. Porque, y se los digo, yo ahora me independicé, pero yo trabajaba en firmas y tenía practicantes de todas, sobre todo en Bogotá, de las universidades, pues las que se supone que son como las del top. Digo, se supone no porque no sean buenas, sino porque pues, yo considero que no necesariamente la universidad sea el abogado, pero sí, digamos, puede que le den una mejor formación. Y yo veía muchos errores o muchos que llegaban, lo que dirían mis papás, muy verdes, muy biches, eh, en cuanto a eso. Que sí, que sabían toda la teoría del negocio jurídico, que te hablan de teoría del contrato, que te hablan de los presupuestos procesales, pero a la hora de aplicar eso, entonces no tienen, ¿dónde poner una demanda? ¿O cómo poner una tutela? Entonces como que, ¿cómo así? No, pero la norma dice que sí, pero usted cómo va a hacer aplicar esa norma. Entonces, ese conocimiento práctico, sea porque puedes trabajar desde antes como dependiente judicial, o porque lo buscas, o porque en las mismas prácticas lo puedas hacer. Entonces, que no les dé miedo. A veces, yo me acuerdo en la universidad que yo estudié, uno podía hacer las prácticas o en el juzgado, en un juzgado, o en las entidades públicas, pero había algunas que básicamente era como atender usuarios de tomarles denuncias y eso, y no hacían nada más. Entonces, cuando salían no sabían hacer mucho, ¿cierto? Yo estuve en un juzgado, entonces a mí me enseñaron cómo se admitía una demanda, cómo se redactaba una demanda, o sea, todos esos temas que se evaluaban, cómo estar en audiencia. Entonces, uno no va a salir litigante estrella de ahí, pero sí va a salir que el día de mañana, cuando llegue un cliente, al menos lo vas a poder orientar. Algo que he notado, y esto se los digo como consejo para clientes y poderlos captar, tengan un hobby, pero juiciosos. Y cuando digo un hobby juiciosos, no es que tengan que ser escritores, poetas, no, puede ser, se los digo, no sé, tocar un instrumento, practicar un deporte, porque esa comunidad que se forma a través de ese hobby pueden ser el día de mañana posibilidades de negocio que tengas. Y no es porque les diga, ay, no vean a sus amigos como posibles clientes, no, porque sus amigos los van a ir reconociendo. Pero solo por ustedes estar por fuera de ese nicho, porque los abogados somos, yo digo que somos muy endogámicos, en cuanto solo hablamos entre nosotros, salimos a hablar de derechos de propiedad intelectual, entonces hacemos un congreso con 50 abogados de propiedad intelectual y la gente que está afuera, ¿qué? ¿Cierto?
Entonces, eso nos permite tener otra perspectiva y acceder a otra cosa. Entonces, siempre buscar eso. No quiero decir que dejen de estudiar, obviamente siempre hay que actualizarse, ser muy vicioso. Cuando abogado que no le gusta leer, realmente se está perdiendo el tiempo. Y cuando digo leer, no es solo actualizarse en estudios, sino que lean otras cosas, porque eso le da una perspectiva más amplia. Por ejemplo, cuando yo hago el contenido, muchas veces me sirve casos que vi en libros que leí, que no tenían nada que ver con lo jurídico. Entonces sabía que un escritor hizo esto y ta, o este músico le pasó esto. Entonces, la lectura también, pero sobre todo tener un hobby y una pasión por fuera del derecho. No porque el derecho no sea una pasión por sí misma, sí, pero y también sirve para uno despejarse un poco cuando no pensar todo el tiempo en sentido de la norma. Literal, porque así nos volvemos, todo lo analizamos desde el derecho doc. Y acá quiero retomar ese consejo tan importante y es el hecho de hablar par de la academia, estar como dependiente, estar en la capacitación de lo que es la calle, de lo que es la práctica. Importantísimo. Yo cometí este error de empezar después, ya al final de la carrera en la práctica, y la verdad que es importantísimo que empecemos a tener esas bases prácticas antes de graduarnos. Esa es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Bueno, así hemos terminado este capítulo. Esperamos que sea de su agrado, que puedan utilizar toda esa información para resolver dudas. Igual si tienen dudas puntuales sobre procesos de propiedad intelectual, ya saben que pueden seguir al doctor Néstor en sus redes sociales como @Néstor Arturo Bedoya, y a mí también me pueden seguir en mis redes sociales como @enderechos o abogada Diana Díaz.